Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la jornada sin más demora. Mientras va llegando la gente, saludamos. Bueno, es hoy una alegría para mí, un año más y una vez más daros la bienvenida a esta universidad y la verdad que nos sentimos en esta casa muy a gusto acogiendo la jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros, un año y otro año. Quiero dar las gracias a Leandro Cañivano, presidente de AECA, por confiar en nosotros y por venir con nosotros a celebrar esta jornada. También quiero dar las gracias a Felipe Herranz, presidente de FAIF, por confiar también en nosotros y seguir sintiéndose a gusto en nuestra casa, que esperamos que también ya sea un poco la casa de AECA y de sus socios. Quiero saludar también a Enrique Rubio, presidente del ICA, que acaba de hacer la entrada y que va a acompañarnos también esta mañana. Y, por supuesto, a José Morales, como socio de EY, que hoy es el patrocinador, que colabora con esta jornada reiteradamente y el patrocinador de la jornada. Bueno, espero que a lo largo de esta mañana os sintáis a gusto y lo encontréis todo agradable. Hemos cambiado el aula. Los que hayáis venido más veces habréis visto que ya no estamos en Alberto Aguilera 23, este es el edificio del ICAI y esta sala es la sala de conferencias del ICAI. A mí me parece una sala de conferencias muy agradable, la verdad. Tiene un poquito más de cabida, lo cual quiere decir que esta jornada pues, va ganando en popularidad y en éxito y en interés, lo cual es muy de agradecer. Y también quiero dar las gracias al equipo de contabilidad de ICADE, que año tras año, en especial Aurora García Domonte, se trabajan esta jornada y la atienden, la animan, la invitan y bueno, lo cuidan, lo miman y hacen que nos sintamos también un poco parte de AECA y de la jornada de instrumentos financieros. Bueno, sin más dilación voy a pasar la palabra a Leandro Cañivano, presidente, para que pueda saludar y abrir la jornada. Bueno, muchas gracias, decana. Lo que debo decir primero pues, es expresar mi reconocimiento a ICADE, porque claro, estas son las 9ª jornadas, es decir, que nos habéis soportado y facilitado al mismo tiempo ya durante muchos años. Encantados. La celebración de un evento como este, que no es el único, porque también hemos tenido oportunidad de que fuera otro aquí. Como bien has dicho, hemos salido de lo que era nuestro lugar habitual por una sencilla razón, porque el número de puestos en aquella sala, que llevaba el nombre de García Polavieja, que fue socio de AECA y muy activo en las comisiones de estudio, y que nos agradaba mucho estar en ella, pero con el ánimo de que los asistentes tuvieran por lo menos cada uno un asiento, pues nos ha hecho movernos a este otro lugar más amplio, no tan lejano, bueno, y así vamos conociendo un poco más la institución. Bueno, hablar a los asistentes de lo que es AECA y de lo que hace, pues me parece casi gastar su tiempo innecesariamente, porque prácticamente todos lo conocen, han recibido noticia de la celebración de este foro, seguro que han entrado en la web, etcétera, etcétera. Quizá, pues debo decirles que las actividades parece que se juntan unas con otras, porque en lo que llevamos del mes de septiembre-octubre, entre el encuentro de Lisboa, la jornada de historia en Palma de Mallorca, el foro ahora y otra que nos espera en Toledo de valoración, y no sigo más porque mi memoria o mi agenda pues ya las considera a largo plazo. Es decir, que tratamos de seleccionar temas de interés profesional y qué duda cabe que este de los instrumentos financieros pues tiene unas peculiaridades y en algunos casos unas dificultades que merecen la pena ser objeto de discusión y comentario en una jornada de especialidad de esta naturaleza. Para ello pues contamos primero pues con el presidente del foro, Felipe Herranz, que todos los años pues trata de preocuparse por cuáles son los temas de mayor relevancia, y por otro José Morales, como gran experto en estas materias, que consiguen reunir pues un puñado de ponentes de primera categoría. Y nada más por mi parte puedo decirle, simplemente agradecerle su presencia y espero que sea de provecho para todos el estar esta mañana aquí aprendiendo más, si cabe, sobre los instrumentos financieros. Muchas gracias. Don Felipe Herranz tiene la palabra. Muchas gracias, María Teresa.
Yo simplemente agradecer a todos vuestra presencia un año más, esperar que la jornada, como en ocasiones anteriores, sea de vuestro agrado. Y una de las cosas que ya sabéis que suelo hacer en estas jornadas, creo que es para lo único que valgo, es que se cumpla el horario. Así que vamos a ceder la palabra a José Morales, por favor. No, vamos, simplemente por no demorarme más en la introducción, quiero agradecer, como ya se ha comentado antes, a Felipe la organización de todo el evento, a ICA de cedernos las instalaciones. Para EY siempre es un orgullo patrocinar este evento, que cada año tiene más éxito. Destacaría 3 cosas, muy rápido. Lo primero, yo creo que es una jornada cada vez más interesante porque es muy dinámica. Al ser conferencias muy cortas, no se hace nada pesado, sino que habla uno 15 minutos, al otro 15 minutos, incluso de temas variados, con lo cual yo creo que para el asistente no es como un curso entero de un día entero de una sola persona, sino que son como charlas cortas de temas muy concretos y muy actuales, y creo que es para el asistente se hace muy dinámico y no se hace aburrido ni muchísimo menos. Además, tiene mucho sentido con todos los cambios contables que hay. O sea, decía Leandro que van 9, dice, van 9 de lo mismo. Bueno, es que la contabilidad, cada año que venimos hay una cosa nueva, y una cosa nueva compleja, una cosa nueva que genera muchas dudas en la práctica. Ahora estamos con la NIF 9, con la NIF 16, con la NIF 15, ahora el borrador de PGC. Cada año hay más temas que debatir, más novedades, y vamos, no se agota, y si llegamos a la jornada 100, pues habrá otros tantos temas. Ojalá lleguemos. Al 109, digamos, ¿no? Al 109. Y bueno, una cosa para los asistentes es que os animaría a participar en el turno de debate que hay. Muchas veces, en muchos de los bloques que hay, que creo que hay uno de NIF 9, o de conferencia, uno de NIF 9, uno de NIF 16, otro de otras novedades, incluyendo el cambio en el PGC. Y después de cada uno de estos hay como un turno de preguntas o debate. Yo os animaría a los asistentes a que en ese turno que hay comentéis opiniones, dudas, inquietudes, que yo creo que eso anima el debate, puede plantear cosas nuevas de las que todos aprendamos, etcétera. Y nada más. Yo creo que ya, Felipe, podemos dar comienzo a la jornada. Bueno, a continuación, quiero dar las gracias a todos los ponentes por su generosa contribución a esta jornada, y, en primer lugar, a doña Begoña Giner, que ahora don Felipe Herranz va a presentar. Muy bien. Bueno, pues realmente vamos a pasar ya a las partes más importantes de la jornada, que es la conferencia inaugural, que este año tenemos la suerte de contar para ello con Begoña Giner, que es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia, es máster en Accounting and Finance por la London School of Economics, es vocal de la Junta Directiva de AECA y coordinadora de su comité de investigación. Es vocal del Consejo de Redacción de la Revista Española de Financiación y Contabilidad y de International Journal of Digital Accounting Research. Ha sido también presidenta de la European Accounting Association y ha sido miembro del Technical Expert Group del EFRAC. Quiere decirse que es una persona con muchísima experiencia, y lo importante es que la oigan ustedes a ella más que a mí. Begoña, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Voy a... Espera un momento. ¿Podéis ver bien o os estorbamos y bajamos aquí? Bueno, pues en primer lugar yo quiero dar las gracias a ECA, sobre todo en este caso a Felipe Herranz, el presidente de la comisión, presidente del FAIF, por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy. No sé si subir aquí arriba. ¿Se me ve bien o suena? Vale, pues aquí. Por estar aquí hoy hablando con vosotros, con ustedes, de un tema que es tremendamente importante. Bueno, yo voy a hablar del cambio de la NIC 39 a la NIF 9, aunque el título es un poco más largo, ¿no? El título es a sugerencia de Felipe, le doy las gracias por poner este título tan completo, de las pérdidas incurridas a las esperadas, motivos, efectos y alternativas del nuevo modelo de la NIF 9. O sea que prácticamente con el título estamos diciendo
todo lo que trato de decir en esta media hora de la que dispongo. Bueno, primero tengo que comentar es que esta intervención se basa sobre todo en un trabajo que tengo en colaboración con la profesora Araceli Mora, a la que conocéis porque es asidua asistente a estos eventos, hoy no ha podido venir, pero bueno, es un trabajo que tenemos a medias quiere decir que está en fase, que no está publicado, que confiamos en que lo conseguiremos, pero que estamos en ello. Y que al final pues aparecerá el reconocimiento al mismo. Está colgado en SSRN para los que quieran leerlo, o sea que sí que está al acceso del público, aunque no esté publicado en una revista. Los temas que voy a abordar en mi intervención, que son los que se recogen por otra parte en el trabajo, en primer lugar voy a hacer una breve introducción y una motivación de por qué hablamos de este tema. En segundo lugar, voy a exponer los modelos sobre las pérdidas sobre todo referidos a los activos financieros, cómo se han ido elaborando o cuáles son los principales modelos. Después me referiré a los motivos del cambio, de la NIC 39 a la NIF 9, trataré de dar unas explicaciones sobre las diferencias entre el JASBI y el FASBI, entre el modelo del JASBI y del FASBI, los efectos del cambio y, por último, acabaré con unas conclusiones. Respecto a la motivación o al porqué del cambio, bueno, lo primero que hay que situar es en qué momento se inicia el cambio de la norma, y es a raíz de la crisis financiera del 2008, cuando se inicia en el 2008, en donde se critica tremendamente a las normas contables como posibles causantes de la crisis financiera. En concreto, se inició primero una crítica hacia el valor razonable por considerarlo que era un criterio de valoración procíclico que fomentaba el reconocimiento de pérdidas de valor de activos, y cuanto más se perdía el valor, más se acusaba la reducción de los valores en otros y, por lo tanto, podía ser procíclico. Pero el tema se desvió un poco y se centró más en el reconocimiento de las pérdidas en los instrumentos financieros, y se concretó en el modelo de pérdidas incurridas, porque se pensaba o se decía que se había reconocido pérdidas poco y tarde, lo que se llama el too little, too late. De hecho, en la cumbre del G20 en 2009 en Londres, el Financial Stability Forum, que es el organismo predecesor del Financial Stability Board, requirió al FASBI y al JASBI, al organismo americano Financial Accounting Standards Board y al International Accounting Standards Board, que reconsiderara el modelo de pérdidas incurridas y que incorporase información prospectiva en estos modelos. Y el objetivo que se pretendía era, de alguna forma, facilitar, fomentar, promover la estabilidad financiera. El G20 tomó las riendas del asunto, pidió avanzar en esta línea y, posteriormente, el grupo asesor de crisis financiera que se organizó a instancias del JASBI y del FASBI destacó que el retraso en el reconocimiento de las pérdidas de préstamos podía haber sido una debilidad del modelo, y nuevamente insistió en esta idea de información prospectiva, forward-looking, y les pidió a los dos organismos emisores de normas que reconsideraran su posición. Esto, como he dicho, empezó en el año 2009 y, tras varios años, 6 años de deliberaciones, los modelos de los dos organismos se han ya concretado y se basan en pérdidas esperadas. Sin embargo, no coinciden. Entonces, el objetivo del trabajo que nosotros tenemos en marcha y de esta intervención es cómo explicar el cambio. Está claro que las presiones de las instituciones prudenciales, organismos prudenciales, han influido en este cambio de pérdidas incurridas a pérdidas esperadas, pero desde el punto de vista de la literatura académica que puede explicar este cambio, podemos encontrarnos con otra explicación, que sería el problema de riesgo moral, que tiene un especial interés en el caso de la relación directivo-prestamista. Y por ahí es por donde nosotros tratamos de explicar el cambio. También hablamos del desacuerdo entre el JASBI y el FASBI. Es verdad que en el momento en el que se inicia este debate, estos dos organismos tenían un memorándum de entendimiento y estaban tratando de elaborar normas, si no únicas, por lo menos iguales. Esto se concluyó alrededor del 2013 y las normas que después han ido saliendo no son iguales. Tampoco coinciden las normas de arrendamientos, pero aquí el desacuerdo es mayor todavía.
Bueno, nosotros, de ese análisis de la literatura que hemos realizado, pues entendemos que además de este no existencia del memorando de entendimiento, hay un problema de selección adversa y, por otra parte, una diferencia de modelos de negocios que difieren bastante entre Estados Unidos y otras jurisdicciones y, de alguna forma, pueden también explicar que los dos modelos hayan sido distintos. Refiriéndonos a los efectos del cambio, nos centramos en lo que se llama el conservadurismo contable. Cómo el conservadurismo condicional o incondicional, bueno, pues qué consecuencias puede tener esto, porque evidentemente los dos modelos son un poco conservadores incondicionalmente, pues mejor dicho, uno mucho más que otro y otro un poco, pero solo el del JASB es un poco condicionalmente conservador. Por lo tanto, tomando esta literatura, tratamos de explicar los efectos del cambio relacionándolo con el conservadurismo y con la manipulación contable. Como decía antes, para hablar de esto conviene distinguir varios modelos de pérdidas. El modelo de pérdidas incurridas, que es el que estaba en vigor en las normas estadounidenses y en la NIC 39, se basa en que ha sucedido un evento que desencadena el problema, lo que se llama el triggering event. Y este modelo de valoración tiene la peculiaridad de que resulta un tanto más fiable porque se espera que haya un evento y, por otra parte, como es más fiable, también permite menos manipulación que en otros reconocimientos y otros deterioros. Pero si nos fijamos en la NIC 36, cuando habla de reconocer pérdidas o de valorar activos, básicamente de reconocer pérdidas, lo que plantea es que hay que estimar todos los futuros flujos de caja con independencia del momento en el que se vayan a producir. Y como consecuencia de eso, si hay una menor, si el valor recuperable es menor que el valor en balance, pues habrá que determinar una pérdida de valor. En definitiva, lo que quiero decir es que esta idea de pérdida incurrida, según la NIC 39 y según las normas americanas, estadounidenses, es más conservadora es menos conservadora o es más reacia a reconocer pérdidas que la NIC 36. La NIC 36 reconoce las pérdidas antes porque incorpora todas las pérdidas que se esperen teniendo en cuenta el momento en el que se producen. Esta idea de pérdida relacionada de reconocer pérdidas basándonos en cualquier expectativa de pérdidas futuras es de alguna manera la que capta el modelo del JAS, el primer borrador que hizo el JASB en el año 2009, en donde lo que se plantea es valorar los activos financieros a su valor económico, lo cual supone estimar todos los futuros flujos de caja, incluidos los futuros impagos, pero basándose en cualquier información existente, pasada, presente y futura, y lo que afecta a la tasa ajustada de interés efectivo. Este modelo, que se incluía en el borrador del año 2009, fue muy controvertido, muy criticado, no ha salido, pero fue muy criticado básicamente porque es difícil de aplicar, hay que hacer muchas estimaciones y ni las empresas eran partidarias de ello, las empresas, la banca, quiero decir, porque obliga a estimar todas las pérdidas futuras y el momento en el que se van a producir. Pero también choca bastante con la perspectiva prudencial, que es el tercer modelo aquí que está, digamos, en disputa. La perspectiva prudencial del reconocimiento de pérdidas de las carteras crediticias. Porque desde esa perspectiva, la banca lo que plantea es que las provisiones deben de cubrir todas las pérdidas esperadas y, mediante el capital, las no esperadas. Y de esta forma se justifica la infravaloración de activos porque esto pues, no tiene costes. Los activos están valorados por un valor inferior al que les corresponde, pero esto permite que ese resultado contable que aparezca se va a parecer más al resultado que interesa desde el punto de vista prudencial. Esto en España no es una sorpresa porque ha habido una fuerte interferencia o injerencia de la normativa prudencial en la normativa contable, en el caso de la banca. Y entonces, pues el caso de las provisiones anticíclicas o dinámicas, o la Spanish Provisioning, como se le llama, o los reales decretos del año 2012, pues nos revelan claramente que sí que hay interferencias y se ajustan los reconocimientos de las provisiones por criterios que no son estrictamente los de pérdidas incurridas.
aunque, bueno, España, como he dicho antes, sí que ha habido una interferencia de la idea prudencial de pérdidas con la pérdida incurrida. No ha sido esta la única ocasión ni el único país en el que ha habido presiones. De hecho, ha habido otras situaciones similares y hay bastantes estudios que revelan cómo en los años 20, perdón, en el siglo XX, ante presiones parecidas por parte del sector financiero, en el caso en Estados Unidos, la normativa contable reaccionó al revés, es decir, se hizo mucho más estricta la aplicación de las pérdidas incurridas. No estaba claro que eran pérdidas incurridas esperadas y la SEC lo que hizo fue promover unas normas que acotaron la idea de pérdida incurrida para evitar el exceso de pérdidas. Yendo a la situación actual, la respuesta no ha sido esa, sino lo que se ha hecho ha sido una ampliación de la idea de pérdida incurrida hacia la pérdida esperada. Y el modelo del JASB tiene dos formas, o es un modelo dual. Por una parte, impone reconocer pérdidas, el day one losses, el momento inicial, que solamente para las que se esperan en los próximos 12 meses, lo cual es un criterio arbitrario, pero es lo que se ha dicho. Y cuando se evidencian signos de deterioro, entonces se plantea reconocer todas las pérdidas esperadas, lo que se llama las All Life Expected Losses. Por su parte, el modelo del FASB no tiene estas dos opciones, sino este escalonamiento, sino lo que tiene es una única solución. Se impone el reconocimiento de todas las pérdidas All Life Expected Losses en el momento inicial. Por lo tanto, en el momento cero se reconocen todas las pérdidas. Indudablemente, tanto uno como otro lo que conllevan es una infravaloración del activo desde el momento inicial, mucho más acusada en el caso del modelo americano o estadounidense que en el caso internacional. Bueno, por ilustrar con unas pocas cifras lo que estoy diciendo, si estamos hablando de una cartera de 1.000 euros, en donde todas las pérdidas esperadas son 200, la probabilidad de cambio en el riesgo en el año 1, la probabilidad de que se produzca un impago en el año 1 es el 20%, en el año 2 es el 80%, pero el suceso desencadenante pensamos que se produce en el año 3, pues tendríamos que en el caso del modelo actual incurrido, la pérdida se reconocería en el año 3. Si estamos hablando del caso del JASB, la pérdida en el año 1 ya sería el 20% de todas las pérdidas esperadas, 200, es decir, 40 en el año 1, 160 en el año 2, nada en el año 3, pero si vamos al modelo del FASB, pues toda la pérdida esperada de los 200 se reconocería en el momento cero. O sea, es un poco la situación en la que nos encontramos. Bueno, estaba diciendo antes que el cambio se debe, en cierta manera, a las presiones que han podido tener más éxito en este momento que en otros momentos actuales. Tal vez el caso, el encontrarnos en una situación de crisis frente a una situación boyante como sucedía en las fechas en las que la SEC cambió la norma, puede explicar que esto ha sido así, pero basándonos en la literatura académica, pues se puede también avanzar en el porqué del cambio. Entonces, si se analizan los balances de las entidades financieras en comparación con el resto de empresas, pues ciertamente el balance de una empresa de entidad financiera difiere mucho del de otra entidad. Por una parte, la cartera de activos es muy abultada, es la mayor parte del activo. Esa cartera tiene un mercado ilíquido, por lo tanto, la valoración de esa cartera es compleja. Y la información sobre la valoración de la cartera la tiene el banco, no la tienen los inversores. Es decir, que tenemos un problema aquí de riesgo moral entre los directivos o la empresa y los depositantes de capital, los aportantes de capital. Si analizamos el pasivo del balance, pues encontramos que también en la banca hay un nivel de deudas mucho más elevado que en otros sectores. Y nuevamente tenemos aquí otro problema de riesgo moral por la falta de información que tienen estos depositantes o aportantes de capital. La disciplina de mercado podría ser una forma de solucionar este tema en la medida que podría obligar a los directivos bancarios a realizar actividades con el nivel de riesgo que demandan solamente los aportantes de capital, pero
Lo cierto es que esto no es así y hay algunos factores que explican el por qué esto no sucede. Por una parte, existe deuda garantizada. El hecho de que haya deuda garantizada tranquiliza a los aportantes a los depositantes, pero hace que no mantengan ningún control sobre los directivos, sobre la empresa. Por otra parte, en muchos casos, los que prestan el dinero no entienden cuál es la actividad financiera, la actividad que realizan los bancos y, por lo tanto, tampoco están en situación de poder controlarles y, por otra parte, tampoco hay información. Es decir, que todo esto hace que exista este problema de riesgo moral que hace que las acciones de las empresas pueden no estar alineadas con lo que les interesa a sus aportantes de capital. Y, evidentemente, el modelo de pérdidas esperadas podría facilitar podría considerarse como un mecanismo de aportar información. Si nosotros desde el momento 1 estamos diciendo ya las pérdidas que esperamos en los próximos 12 meses o en toda la vida del préstamo, pues indudablemente estamos adelantando la información para los depositantes o para los aportantes de capital para que puedan tomar sus decisiones. Por otra parte, comparando el modelo tradicional en la banca, que es de préstamos originados para mantener, frente al modelo más moderno, más novedoso, que sería el de originados para distribuir. El banco da un préstamo, lo mantiene hasta el vencimiento y, por lo tanto, desde el momento en el que ya controla al prestamista, controla al prestatario, lo conoce y luego lo va siguiendo hasta que recupera el capital prestado y los intereses, pues hay un seguimiento y hay un control. Pero si el negocio pasa a ser el que está ahora más extendido, y de hecho en Estados Unidos es el modelo que predomina, el de originados para distribuir, entonces resulta que la banca pues da un préstamo, luego lo vende, el préstamo, o lo empaqueta, lo tituliza y ya se desentiende de lo que aquí pueda pasar. Luego los incentivos de las entidades financieras para controlar y para dar los préstamos en primer lugar y para controlar después el seguimiento de los mismos se van diluyendo. Por otra parte, claro, este originado para distribuir, que algunos autores consideran que ha sido uno de los factores desencadenantes de la crisis, también se pueden vender o distribuir de una forma bastante opaca. Es decir, no se sabe realmente lo que se está titulizando, qué es, qué nivel de riesgo tienen esos activos que se están vendiendo. Y, pues en el peor de los casos, podría suceder que cuando hay un problema de selección adversa, los que participan en el mercado no quieran intervenir. Si no quieren intervenir, estamos con el problema de los limones de Akerlof. Pues desaparece en el peor de los casos, el mercado se puede ir estrechando, reduciendo mucho o incluso podría llegar a desaparecer. Nadie quiere comprar títulos en estas condiciones. Entonces, hay que buscar una forma de evitar o reducir el problema de selección adversa. Y nuevamente estamos ante una solución que sería el dar información. Y el modelo de pérdidas esperadas frente al modelo de pérdidas incurridas, en la medida que anticipa la información sobre los préstamos de mala calidad, pues también está proveyendo de información a esos compradores de títulos, compradores de préstamos, quiero decir ahora, que ya saben lo que están comprando, ¿no? Repito, el modelo del FASB capta todas las pérdidas en el momento inicial, el del IASB solo lo de las 12 meses. En la medida que el modelo de negocio de originada para distribuir y el problema en la crisis es mucho más común, está más extendido, hay más entidades financieras que hagan este tipo de operaciones y es más grave en los Estados Unidos que en otras jurisdicciones, concretamente en la Unión Europea, pues se puede entender que el interés del modelo Day One Full Expected Losses, es decir, reconocer todo de golpe en el momento inicial, pues haya podido influir de una manera más clara en el FASB que en el IASB, porque en la medida que se reconocen las pérdidas desde el momento inicial, se divulga mucha más información, mientras que si hay que esperar a que se produzca el deterioro, como pasa en el modelo del IASB, pues
podría llegar el caso de que se hayan vendido esos títulos incluso antes de haberse dado la información de todas las pérdidas. Por lo tanto, pensando en el efecto temporal y en la cantidad de préstamos titulizados que hay en Estados Unidos, se puede entender que el FASB haya sido más proclive a un modelo de full recognition que el caso del JASB, en donde ha primado más el evitar la posible manipulación que implica el reconocimiento total en el momento 1. Y de esto es de lo que voy a hablar ahora, que va a ser ya mi última parte de mi intervención, que es la relación de estos modelos con el conservadurismo que decía antes. Bien, está claro que el modelo, que la información contable y, desde luego, el resultado contable no es la única forma de dar información sobre las pérdidas. O sea, esto es, si hubiéramos seguido con el modelo de pérdidas incurridas, se podría dar otra información de otra forma y se podría solventar, a lo mejor, se podría haber solventado el problema. Pero bueno, se ha tomado ya la decisión de que estamos ante las pérdidas esperadas y, bueno, la cuestión está que si se anticipa el reconocimiento de las pérdidas, bueno, por una parte hay, bueno, se da la noticia antes de lo que se daba antes, el modelo contable es más condicionalmente conservador y esto, desde el punto de vista, bueno, hay bastante literatura que revela, que evidencia que el conservadurismo condicional, que supone dar las noticias inmediatas, las noticias malas, inmediatamente se conocen, es bueno. Pues bueno porque facilita el establecimiento, el control de los contratos y las decisiones de los usuarios. Y desde ese punto de vista, reconocer pérdidas en el momento inicial parece bueno. Ahora bien, si lo que se dan es unas pérdidas sobre las que no hay información o se refieren a pérdidas futuras, es decir, no ha sucedido nada todavía que haga pensar que el activo se va a deteriorar. Lo que hay es un conocimiento de que tradicionalmente o de que en el futuro puede suceder que pase esto. Entonces, si se adelanta el reconocimiento, porque todavía no ha pasado nada que revele que hay un problema, entonces, bueno, pueden anticiparse pérdidas que no son pérdidas reales. En la medida que el modelo del FASB permite revertir las pérdidas contabilizadas, las pérdidas registradas, y por lo tanto se han registrado pérdidas, pero luego no se demuestran como tales y se pueden revertir, podemos entrar aquí en un bucle de reconocer pérdidas para luego cancelarlas, para luego volverlas a reconocer. Claro, si estamos pensando en que el JASB, el modelo del FASB es el que anticipa todo el reconocimiento, pero está planteado en un contexto, en una jurisdicción en donde muchos préstamos se venden desde el momento cero, pues esto no es un gran problema. Por el contrario, si resulta que la mayoría de los préstamos se mantienen en cartera, porque son para mantener, entonces sí que tenemos un problema, porque desde el momento en el que se reconoce la pérdida hasta que pasen 5 años que se haya producido la pérdida, sí o no, se tiene la posibilidad de reconocer, volver a cancelar, volver a reconocer y, por lo tanto, manipular el resultado contable. En definitiva, que el riesgo de manipulación contable que conlleva este conservadurismo incondicional, que es el reconocer en el momento 1 todas las pérdidas, entendemos que ha podido pesar mucho en la decisión final del JASB de no querer sumarse a la postura del FASB. Por el contrario, en el caso del FASB, como lo que prima es la titulización o la venta de los préstamos y no van a seguir en cartera, el riesgo de manipulación pues puede haber sido, no es tan grave y por lo tanto no les ha preocupado tanto. Y sin embargo, se alinean más con la posición de las instituciones prudenciales, que lo que quieren es reconocer cuanto antes la pérdida, porque así ya está informada la pérdida y a partir de aquí ya el mercado debe de poder saber qué es lo que se está negociando. Para concluir, bueno, he dicho ya prácticamente todo lo que las principales ideas del trabajo que estamos haciendo y de la intervención, pero insisto que los problemas de asimetrías de información, tanto de riesgo moral como de selección adversa, son los que explican, desde el punto de vista conceptual, teórico,
el cambio del modelo de pérdidas incurridas al modelo de pérdidas esperadas. El modelo de negocio contribuye a entender la diferencia entre el JASB y el FASB, o pérdidas totales versus pérdidas parciales, pero también pensamos que el regulador prudencial ha tenido un papel importante en este caso, lo que por otra parte también se entiende, porque no es lo mismo presionar a un único organismo que presionar a un organismo internacional. No cabe la menor duda que la mayor información sobre el riesgo puede tener efectos positivos y contribuir a la estabilidad financiera, que era una de las cosas que se pedía desde el principio por parte del G20 a los dos organismos. Pero pensamos que la mayor discrecionalidad directiva que ofrecen estos modelos, las Day One Losses, en menor medida en el JASB que en el FASB, desde luego, pero en cualquier caso los dos mecanismos los dos modelos pueden promover la manipulación contable. Queda un tema claro, que es que ni todas las empresas, ni todos los bancos de la Unión Europea o de otros países tienen solo el modelo de negocio para mantener, también tienen el otro, ni todos los americanos solo tienen el de originados para distribuir, también tienen del otro. Por lo tanto, para los investigadores tenemos aquí dos escenarios en donde caben muchísimos estudios, trabajos, para ver en qué medida esos dos modelos, que son distintos, que se aplican en dos jurisdicciones, en donde hay modelos de negocio de ambos tipos, no nos olvidemos, pues nos puede permitir trabajos muy interesantes en el futuro. Este es el trabajo al que me he estado refiriendo, que tenemos Araceli y yo, Bank Loan Accounting, Research Implications for the Post-Crisis Debate. Está en SSRN y, bueno, pues si alguno lo lee y tiene algún comentario, encantadas de recibir las sugerencias. Mientras esté en fase de elaboración, las incorporaremos y después pensaremos en ellas para otro. Muchas gracias por su atención. Tenemos un minuto para quizá una pregunta, si son rápidas, dos. Adelante. Sí, espera un momento, Beatriz. Hola, buenos días. Una pregunta sobre el modelo del FASB, que me parece muy sorprendente que haya optado por una solución completa de stewardship y de control de las entidades financieras, utilizando la contabilidad para afectar a la toma de decisión de los bancos, que claramente ex ante no van a decidir igual sabiendo que tienen que reconocer de esta manera. ¿No es un giro muy grande para lo que es la mentalidad del FASB de estar más orientada hacia la utilidad pensada como valuation en lugar de como stewardship? Sí, yo creo que sí, que en este caso hay una contradicción. Yo no he entrado en estos detalles, pero los objetivos que tradicionalmente se han asignado al FASB o al JASB frente a otros stakeholders, a otros interesados, son distintos. Los primeros se han preocupado por la valoración de cara al mercado, ¿vale? Pero en este caso ha primado el otro. En la medida que el modelo de negocio de los bancos americanos es mayoritariamente el originado para distribuir, pues podemos entender que esa idea de selección adversa les ha llevado al FASB a inclinarse por un modelo de valoración que lo que puede tener es consecuencias directas sobre la forma de actuar de los bancos y, por lo tanto, decisiones reales en la banca, más que decisiones de cara a los inversores. Pero supongo que la protección o la idea de evitar que los que compran posibles títulos no tengan nada de información, pero es cierto, podían haber optado por un modelo distinto que hubiera sido simplemente dar información. Y, de hecho, en este momento se exige información sobre los activos titulizados. O sea, hay una exigencia de información, pero es muy exagerado, sí, y comparto tu sorpresa. O sea, que el FASB, en este caso, frente a lo que había venido pasando en el pasado, ha adoptado la solución de plegarse de alguna forma al modelo prudencial. Sí. Sí, Ricardo. Y casi que lo reconoce en la propia bases para las conclusiones. Hola, buenos días. ¿Se me oye, no? Sí. Sí, al hilo de esta pregunta, sobre lo que comentabas, el FASB ha comentado algo que
tú has dicho al principio de la presentación, y es que puso medidas mucho más restrictivas de provisiones para la banca durante la crisis, para un reconocimiento mucho más importante de las pérdidas. Y lo que el FASB también ha dicho en muchas ocasiones es que si hubiera adoptado un modelo similar al de IFRS 9, sus bancos, muchos de ellos, habrían tenido que liberar provisiones por aplicación de lo que sería el Stage 1. Esa es otra de las cosas que ha pesado mucho en que decían aplicar una pérdida esperada a vencimiento para toda la cartera. Bueno, perdona, pero cuando yo antes he comentado que se pusieron medidas más restrictivas, me estaba refiriendo a los años, a principios del siglo XX, ¿eh? En aquellos momentos lo que se planteaba era que los bancos estaban dotando más provisiones de las que el modelo requería. El modelo no era muy preciso en la normativa americana y entonces reaccionó la SEC introduciendo aclaraciones, y luego se modificó también la normativa americana, en la línea de introducir aclaraciones para que fuera más restrictivo, más pérdidas incurridas, y luego eso se trasladó a la NIC 39. Pues en los estudios que hicieron, ellos veían que hubieran liberado provisiones de haber aplicado un modelo como IFRS 9 tras la crisis. Eso movió bastante. Bien, en todo caso hemos consumido el tiempo y de este mismo tema vamos a seguir hablando en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Begoña. Nosotros. Nuevamente, buenos días. Vamos a empezar la primera mesa en la sesión 1, titulada, como no podía ser de otra forma, la NIF 9, Instrumentos Financieros. Yo soy Aurora García de Monte, yo vengo de ICADE, o de comillas, y me reitero en lo que dijo antes mi decana. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Esta es vuestra casa. Bueno, esta no, realmente ICADE, pero aquí estamos compartiendo con los ingenieros. Pasamos la palabra a Jorge Hinojosa, de EY, que nos va a hacer una presentación sobre reestructuración de deudas, para que cumplamos el tiempo y Felipe, cumplamos con Felipe. Más o menos el tiempo para cada ponente será entre 15 minutos y 20, y yo pasaré disimuladamente el papelito cuando falten 2 minutos. Muchísimas gracias. Jorge, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo os voy a hablar de reestructuraciones de deuda en un contexto de IFRS 9. Básicamente, la mayor parte de vosotros entiendo que sabréis que los principales impactos, al menos en empresas corporativas, de la IFRS 9 son las pérdidas esperadas de la cartera crediticia y el impacto a reestructuraciones de deuda. Estoy hablando sobre todo de impactos cuantitativos, o hay más impactos cualitativos, pero los principales impactos cuantitativos vendrían a ser estos, al menos en las empresas corporativas, ¿no? Entonces, el tema de reestructuración de deuda, ¿por qué lo vamos a hablar? No, hoy, ¿no? O sea, al final, la reestructuración de deudas está relacionada con la problemática contable de la baja de balance de pasivos financieros, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da de baja un pasivo financiero? Pues cuando se extingue, ¿no? ¿Y cuándo se extingue? Pues se extingue cuando se realiza el pago, obviamente, cuando el deudor no ha realizado el pago, pero es eximido de hacerlo, cuando la deuda es adquirida por el deudor o cuando hay una reestructuración de deuda que le llaman con condiciones sustancialmente diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora un poco de comparativa entre lo que era la anterior norma de instrumentos financieros, la NIC 39, con respecto a la IFRS 9 o la NIF 9 en esta materia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha cambiado en el literal de la norma. Entonces, el párrafo 332 de la NIF 9 establece que cuando un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, ¿vale? O sea, aquí siempre estamos hablando de modificaciones de las condiciones de una deuda con un mismo acreedor o con una serie de acreedores, ¿vale? Cuando cambia el acreedor estamos hablando de una cosa totalmente distinta, es una nueva deuda. Estamos hablando siempre de que se modifican las condiciones de la deuda con el mismo acreedor o con el mismo pool de acreedores o con un sindicato de bancos, etcétera, ¿no? Entonces, este párrafo lo que dice es que cuando la reestructuración tenga condiciones sustancialmente diferentes, habrá que cancelar el pasivo financiero original y reconocer el nuevo pasivo financiero, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que ya decía el párrafo 40 de la NIC 39. Entonces, ¿y qué se considera sustancialmente diferente? Pues sustancialmente diferente se considera si el valor actual de los nuevos flujos en base a las nuevas condiciones de la deuda reestructurada, incluyendo comisiones,
difiere en más del 10% del valor actual de los flujos en base a las condiciones antiguas de la deuda, que esto, si está bien calculado, no es más que el coste amortizado en balance en ese momento, ¿no? Entonces, repito, comparamos el valor actual, incluyendo comisiones, de las nuevas condiciones de la deuda proyectados descontados al tipo de interés efectivo de la deuda original con el valor en libros, ¿no? Esto es el conocido como el test del 10%, ¿vale? Si ese resultado, si el test del 10% era superior al 10%, se consideraba que había una extinción de la deuda antigua y se tenía que reconocer una nueva deuda, ¿vale? Y toda nueva deuda se tiene que reconocer a valor razonable. Si, por el contrario, el test del 10% daba por debajo del 10%, se consideraba que no había una extinción de deuda, sino que teníamos la misma deuda que antes y simplemente no se daba de baja la deuda antigua, ¿no? Entonces, aquí también habría que considerar factores cualitativos, como por ejemplo cambios de divisa, cambios del orden de operación de deudas, etcétera. Hay una serie de factores cualitativos que la propia norma no establece, pero bueno, que también hay que considerar en la práctica. Entonces, ¿cómo se contabilizaba en función de estos test, ¿no? O sea, en función de este test del 10%? Pues el párrafo B336 de la NIF 9 nos dice que si se contabiliza como una extinción, es decir, que el test del 10% es superior al 10%, ¿vale? Tenemos que reconocer cualquier coste, gasto de reestructuración en la cuenta de resultados hoy. Además, tenemos que dar de baja la deuda antigua, incluyendo, pues, lógicamente, las comisiones pendientes de vengo de la deuda antigua. Entonces, lo damos de baja y damos de alta el nuevo pasivo a su valor razonable, ¿vale? Eso es lo mismo que ya decía el propio párrafo AG62 o GA62 de la NIC 39 y el párrafo 41 de la NIC 39, ¿no? Entonces, como veis, aparentemente, ¿vale? Aparentemente no hay ningún cambio en la literalidad de la norma IFRS 9, NIF 9 versus NIC 39, la norma de instrumentos financieros anterior. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? ¿No? Porque si no hay ningún cambio, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, pues hablamos de esto básicamente por esta interpretación o este IFRIC Update de marzo del 2017, en el que el regulador establece un criterio o un cambio de criterio, lo que se está interpretando a la práctica, para aquellas reestructuraciones de deuda en las que no hay condiciones sustancialmente diferentes. Es decir, cuando el test del 10% daba por debajo del 10%, pues ahora nos dicen que hay que hacer un ajuste que hasta ahora no había que hacer, ¿vale? Entonces, ¿y en qué se basa ese ajuste que hay que hacer que hasta ahora no había que hacer? Pues básicamente se basa en el párrafo B546 de la NIF 9, que lo voy a leer, al menos la parte que nos interesa para pasivos, que es el siguiente, ¿no? Dice, si la entidad revisa sus estimaciones de pagos, ajustará el importe en libros bruto del pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivo contractuales estimados revisados y la entidad volverá a calcular el importe en libros brutos del pasivo financiero como el valor actual de los flujos de efectivo contractuales futuros descontados al tipo de interés efectivo original del instrumento financiero. El efecto del ajuste se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del ejercicio. Entonces, esto exactamente es también lo que decía el párrafo AG8 o GA8 de la NIC 39. Pero nadie estaba interpretando este párrafo en un contexto de reestructuraciones de deuda, ¿vale? Esto lo que nos lleva al final es a hacer un ajuste en aquellas reestructuraciones que estamos hablando que no tienen condiciones sustancialmente diferentes, cosa que hasta ahora nadie estaba haciendo en la práctica, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos aplicando este párrafo GA8 de la NIC 39? Pues básicamente cuando se modificaban los flujos de una deuda, pero no porque se modificara el contrato, sino porque se modificaba, pues por ejemplo, un préstamo que estuviera vinculado al beneficio, al EBITDA, etcétera, pues cuando se modificaban las estimaciones de los flujos, pues se modificaba o se hacía este ajuste aplicando este párrafo, ¿no? Pero bueno, al final el IFRIC y el IASBOR han, de alguna manera, confirmado esa decisión tentativa que hicieron en marzo del 2017, ya definitivamente en la última modificación de la IFRS 9 que se produjo en octubre del 2017, ¿vale? La última modificación de la IFRS 9, ya en este párrafo que veis ahí, el BC4253, ratifican el tratamiento contable planteado en la decisión tentativa de marzo del 2017. Entonces, esto, la verdad es que ha tenido bastante crítica en la práctica
y han habido bastantes críticas, básicamente porque es, de alguna manera, es contraintuitivo y puede dar lugar a esas oportunidades de estructuración. Me refiero, imaginaos una empresa que tiene actualmente una deuda Euribor más 2% y reestructura la deuda y ahora las nuevas condiciones es Euribor más 2,5%. Es decir, 50 puntos básicos más le están cobrando. Si aplicamos este párrafo, vamos a tener un impacto en la cuenta de resultados porque vamos a proyectar los nuevos flujos al Euribor más 2,5% y los vamos a descontar a la TIR antigua. Vamos a poner, en un contexto de Euribor 0, una TIR del 2%. Entonces vamos a tener más pasivo, por tanto un ajuste que va a ser un gasto, ¿vale? Pero si en lugar de pagar ese 2,5%, acordamos con el banco, dejar el Euribor más 2%, el diferencial anterior, y una comisión upfront de 50 puntos básicos, ¿vale? Esa comisión upfront sí que te permiten diferirla vía tipo de interés efectivo. Por tanto, se puede jugar con la contabilidad. ¿Lo veis? Entonces, bueno, al final, ya os digo, es un poco contraintuitivo la posición del IAS Board, pero al final es lo que han decidido y también lo han decidido porque para activos financieros se ha establecido una regla similar, ¿no? Hay que aplicar este párrafo que decíamos, el B546, cuando se modifican las condiciones de un activo financiero. Entonces, por coherencia, entiendo que han mantenido esto también para pasivos. Entonces, bueno, ¿y esto cómo lo aterrizamos en la práctica? En la práctica, aquí os he preparado un ejemplo sencillito. Imaginaos una empresa que en enero del 2014 solicitó un préstamo de 100 millones a un tipo fijo del 5%, ¿vale? El vencimiento del préstamo son 10 años, en diciembre del 23. Hay una comisión de apertura de 5 millones de euros. Se pagan los intereses el 31 de diciembre de cada año y se amortiza el capital a vencimiento, ¿vale? Para ponerlo muy sencillo. Entonces, una empresa montaría su tablita de coste amortizado y calcularía el tipo de interés efectivo, ¿vale? Fijaos que aquí el tipo de interés del préstamo es un 5% fijo, pero la TIR que nos sale es un 5,7%. ¿Por qué? Porque hay una comisión de apertura de 5 millones de euros que hay que diferir durante la vida, ¿no? Entonces, imaginaos que durante el ejercicio de 2017, esta empresa, aprovechando el contexto de bajos tipos de interés, negocia con su acreedor cambiar las modificaciones de la deuda, ¿no? Así, el 1 de enero del 18 llega a un acuerdo a través del cual modifica el tipo aplicable, pasa del 5 al 4%, es decir, se reduce 1% el tipo fijo. El nuevo vencimiento es diciembre del 24, es decir, se amplía 2 años más y hay una comisión de reestructuración de 2 millones, ¿no? Entonces, la entidad, para saber cómo tiene que contabilizar esta modificación de las condiciones de su deuda, tiene que hacer el test del 10%, ¿no? Y ese test del 10% consistía, como os he comentado, en proyectar los flujos en base a las nuevas condiciones, proyectamos al 4% ahora, descontamos a la TIR original, que es el 5,7%, ¿vale? Y eso nos da un valor presente o un valor actual de 92,57, que si eso lo comparamos con el valor en libros en el momento inmediato de la reestructuración, 97,16, nos da que el test del 10% es un 4,72. Por tanto, no se ha producido un cambio sustancial en las condiciones de la deuda. Entonces, bajo el enfoque tradicional que casi todo el mundo en la práctica estaba aplicando, simplemente lo que haríamos es modificar el tipo de interés efectivo para diferir las comisiones de reestructuración, ¿vale? Simplemente lo que haríamos es, en ese valor en libros de 97,16, restaríamos la comisión que nos están cobrando ahora, es decir, que era 2, por tanto se queda en 95,16, proyectamos los nuevos flujos, que son al 4%, y nos recalculamos la TIR y nos da un 4,83, ¿vale? Este sería el enfoque tradicional. Simplemente modificaríamos la TIR y devengaríamos los intereses en función de una TIR distinta. ¿Qué pasa con la IFRS 9? Pues con la IFRS 9 esto cambia. O con la interpretación de la IFRS 9, como os digo, porque el literal de la norma no ha cambiado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es proyectar los flujos en base a las nuevas condiciones, pero sin considerar comisiones, ¿vale? Los flujos futuros, sin considerar comisiones upfront, y descontamos al 5,7%. Y esto nos da 90,57%. Que si lo comparamos con el valor en libros en el momento de reestructuración, 97,16 nos da una diferencia de 6,58. Fijaos, lo que nos está diciendo esto es que mi pasivo, que está actualmente contabilizado a 97,16, lo tengo que bajar a 90,57. Le tengo que pegar un ajuste positivo de 6,58, menos pasivo contra ingreso o contra patrimonio neto si estamos en primera aplicación.
Entonces, ¿y qué pasa con las comisiones? Pues las comisiones sí que hay un párrafo explícitamente establecido, que es el 336 en la IFRS 9, que te permite que las puedes diferir durante la vida, ¿vale? Por tanto, a los 90,57 que nos da el valor actual de los nuevos flujos descontados a la TIR original, le tengo que restar las comisiones de apertura, las comisiones de reestructuración, perdonad, 88,57. Recalculo la TIR y me da 6,051, ¿vale? Este sería como el modelo que tenemos que seguir ahora. Entonces, fijaos, para que veáis en qué consiste este ajuste, si yo quito las comisiones de reestructuración, imaginaos que no hay comisiones de reestructuración y vuelvo a recalcular la nueva tabla de coste amortizado, me va a dar una TIR que es el 5,7%. Es decir, la misma TIR que tenía al principio. En otras palabras, este ajuste lo que nos está haciendo es mantener la TIR antigua. ¿Vale? Entonces, si esto lo comparamos en un contexto NIC 39 versus NIF 9, lo que estábamos haciendo hasta ahora versus lo que tenemos que hacer hasta ahora, fijaos que el gasto financiero, en este ejemplo, el gasto financiero futuro bajo IFRS 9 va a ser superior durante la vida en 6,58 millones, que es precisamente el ajuste inicial positivo que nos estamos dando. Al final, en el cómputo global va a ser un suma cero, pero en el intraaño tenemos estos impactos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, yo creo que estoy en tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Me pasas? Bueno, ¿quieres esto? Muchas gracias, Jorge. Claro, concreto y en tiempo. Perfecto. Pasamos ahora la palabra a nuestro amigo Ricardo Sánchez de Bankinter, donde nos va a hacer una presentación sobre el análisis y estimación individualizado de ese concepto que nos apasiona, que es el deterioro. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Yo os voy a traer algo mucho más mundano sobre deterioro. Al final, IFRS 9 no está pensado para estimaciones individuales de deterioro, está pensado para estimaciones colectivas, mayoritariamente, especialmente para bancos. Pero ¿qué ocurre? Y es que los bancos, en nuestra forma de gestión, hay determinados préstamos que los miramos individualmente. Y esta opción sigue estando ahí. El problema es que la cosa ahora cambia un poquito, porque antes tú tenías que distinguir entre el que estaba bien y del que estaba mal, entre el bueno y el malo, y ahora entre medias te ha surgido algo que está bien, pero que su riesgo ha incrementado comparado como cuando lo concediste, que es el feo. Y este es el que da más problemas a la hora de hacer estimaciones. ¿Por qué? Porque al final no es un préstamo que haya incumplido, con lo cual no tiene pérdida incurrida y puede que no la incurra nunca, porque es un préstamo que lo tienes que analizar desde la perspectiva de la posibilidad de que incumpla sabiendo que no ha incumplido, y además tienes que considerar lo que llama la norma el forward-looking information, pues que básicamente todo lo interpretamos como ver distintos escenarios. Entonces, bueno, eso requiere un poquito más de arte. Entonces, es una presentación larga que en su momento hice para un grupo de supervisores, perdonadme que esté en inglés. No me voy a detener en todos los temas y luego si queréis hacer alguna pregunta, pues lo comentamos. Pero en principio, ¿qué no cambia? Pues al final, la metodología de descuento de flujos, el discounted cash flow, eso no cambia, se hace igual que siempre. Usamos flujos de caja libre, los descontamos usando la tasa de interés efectivo original y comparamos con la deuda. Tampoco debería cambiar la gobernanza. Al final, todos los bancos tenemos comités de provisiones, comités de revisiones, jerarquías para la realización de análisis individualizados, de revisiones y su aprobación posterior. El alcance debería seguir siendo el mismo. Si gestionamos que vamos a mirar individualizadamente préstamos superiores a 3 millones, pues eso no tiene por qué cambiar. Sigue siendo nuestro modo de gestión. En general, la norma no persigue que modifiques cómo gestionas tu riesgo ni cómo lo analizas, sino al revés, alinear la contabilidad a cómo estás gestionando tu riesgo. Pero hay cosas que sí que cambian. La primera de ellas es que ahora hay que identificar para lo que está bien cosas que puedan en el futuro estar mal, aquello que está feo, aquello que su riesgo ha incrementado significativamente comparado con su momento de originación. Eso es muy fácil hacer por incrementos de PD en un modelo, porque al final es una barrera cuantitativa, pero cuando hay que mirarlo por un analista, la percepción que tiene cada analista de que es un incremento significativo de riesgo varía. Igualmente,
está el tema de cómo estimas el deterioro de activos que no están deteriorados, o sea, las pérdidas crediticias esperadas. ¿Cómo haces ese salto de calcular una pérdida de 12 meses a una pérdida a vencimiento en una hipoteca en la que ni ha incumplido ni tiene por qué incumplir? Y el siguiente apartado es cómo incorporas información prospectiva. Esa es la clave. Entonces, bueno, las consideraciones más importantes, como os ha dicho, es la gestión del riesgo. ¿A qué se aplica la decisión de analizar individualizadamente un préstamo y la gobernanza? Esto en principio no tiene que cambiar, pero el análisis individualizado implica dos cosas. Evaluación de clasificación, estoy en el Stage 1, en el 2 o en el 3, y además estimación de la pérdida esperada. Y además meter información prospectiva. Entonces, el proceso de gobernanza, en principio, aquí os pongo un ciclo de gobernanza más o menos habitual, pues hay un alcance. Oye, ¿qué es lo que miras individualizadamente? Préstamos a partir de 3 millones para determinadas carteras, fundamentalmente carteras corporativas. No miro hipotecas, lo considero esa parte como minorista y eso lo llevo por modelos. ¿Cada cuánto lo reviso? Al final, pues hay operaciones que tienen menos riesgo, que mido una vez al año, hay operaciones que tienen más riesgo, que miro una vez al semestre, hay operaciones que tengo que reportar todos los meses. Ahí entran las famosas watchlist, worry list, todas las listas de seguimiento, el sistema de ratings, alertas, etc. Otra cosa importante es que hay un incremento de juicio de valor en este tipo de análisis, lo que requiere que la organización esté mucho más engrasada. Las definiciones tienen que estar claras. Un analista tiene que entender de forma consistente lo que es un incremento significativo de riesgo para el banco en un determinado producto, o un determinado cliente o una determinada contrapartida. Y lo tiene igual que entender igual el analista de la organización de Levante como el analista de la organización de Extremadura. Eso tiene que ser así. Por tanto, aparte de formación, tu propia gobernanza tiene que engrasar determinados comités de seguimiento para revisar que esto se está haciendo de forma consistente entre todos los analistas. Y esto se hace ex ante mediante aprobaciones en comités por determinados niveles de autoridad y a posteriori mediante, fundamentalmente, es backtesting. Ver que ante mismas situaciones los analistas han concluido exactamente lo mismo. Esto ya lo hemos comentado. Un poquito de forward looking. A ver, y antes de meternos en cómo aplicar esto al análisis individualizado. El tema de considerar información prospectiva es un tema peligroso, porque si uno mira la prensa siempre puede encontrar malas noticias, pero también puede encontrar buenas. Y el tema está en asignarles una probabilidad. Por tanto, desde mi punto de vista, y así lo hemos implementado en nuestro banco, los escenarios tienen que ser, además de plausibles, tienen que tener un mínimo de precisión. Entonces, en el mercado, para vuestra información, lo que ha ganado, digamos, o tiene más consenso, es utilizar 3 escenarios. El primero es el escenario base, que es el escenario con el que presupuestamos, es el escenario que nos queremos, es el escenario con el que hacemos nuestras proyecciones y autoevaluación de capital. Y a partir de ahí desarrollamos una serie de escenarios, un montón de escenarios. Y elegimos dos adicionales, uno optimista y uno pesimista. ¿Podríamos haber elegido 5? Sí. ¿Es relevante el número de escenarios? Depende. La clave está en la elección. La clave está en cómo aproximamos la dispersión de la distribución a las 2 patas de escenarios o a los 2 abanicos de escenarios en las que dividimos la población. Nosotros tenemos que buscar que el escenario pesimista y optimista que seleccionemos esté en la mediana, ¿vale? De una forma que tenga una cierta probabilidad y plausibilidad, y sobre todo algo que podamos soportar. Otro apartado muy importante es el horizonte al que se aplican estos escenarios. Pues evidentemente para hipotecas a 20 años, pues tú tendrías que poner un escenario a 20 años. Eso no existe. O sea, cualquier proyección a más de 3 años es un ejercicio de bola de cristal. Si os fijáis en los stress test supervisores, todos se hacen a 3 años. Cualquier proyección que hace Banco España para estabilidad financiera hace 3 años. Incluso los servicios de estudios, tanto de bancos como de agencias de rating, no te dan un outlook a más de 3 años. Algunos ni siquiera te lo dan a más de 2. Por tanto, aquí
la clave está en entender que tu horizonte, pues vas a hacer una proyección a 3 años y a partir de ahí vas a revertir a la ascendencia económica central, o sea, lo que viene a ser, los bancos conocemos como el through the cycle. Y luego, lógicamente, tus escenarios no van a capturar eventos idiosincráticos. Esos eventos los vas a tener que considerar a través de ajustes profesos, con juicio experto, con algún tipo de gobernanza, documentados en algún comité. Entonces, lo primero, para establecer si hay incremento significativo de riesgo, en la mayor parte de los casos estamos utilizando la probabilidad de incumplimiento. Lógicamente, si eres un banco que tienes modelos internos, el analista va a poder, aunque sepa que tiene que analizar eso de una forma individualizada, que va a tener él que pronunciarse, pero él va a ver lo que el modelo le dice por detrás y va a ver si ese modelo le ha dicho si tiene una probabilidad de incumplimiento que se ha incrementado significativamente con respecto a la de originación. Esto no es sencillo. Los modelos construyen estas PDs porque, claro, la PD de una hipoteca en el año 5 de su vida no es la misma que el inicio, pero por una sencilla razón, porque como le queda menos vencimiento, el préstamo tiene menos riesgo. Con lo cual hay que reconvertir la PD original de inicio con la que se dio esa hipoteca de forma que sea comparable a un vencimiento residual que es el que tiene ahora. Y ahí es como establece si hay una diferencia o no significativa entre incremento de riesgo. Pero esto al analista le va a venir dado. Pero luego, a partir de ahí, el analista puede decidir si el modelo está capturando correctamente este incremento o si, por el contrario, el modelo no lo está capturando correctamente, en cuyo caso tiene que aumentarlo. Y a partir de aquí hay una serie de indicadores, la norma da unos cuantos, pero por regla general cada banco tiene su propia metodología para hacer este tipo de análisis. Y ahí os he puesto algunos. Incremento de deudas, tenéis caída en ventas, el ratio de servicio a la deuda, etcétera. Pero como esto, se pueden incluir modelos o variables que tienes de sanción o de comportamiento en el que cada uno de estos es una variable y te da un score. Y la suma ponderada de todas esas variables, pues un incremento en ese score puede indicarte que se ha producido este incremento significativo de riesgo. Pero la clave aquí es que esto esté documentado y que haya un proceso establecido que en la organización se aplique de forma consistente, ¿vale? Hay montones de alertas también que le puede dar al analista ideas. Todos tenemos bases de datos de cuando llegan los estados financieros, pero tienes alertas también de CIRBE, si él ha incrementado su deuda, tienes alertas de calificación crediticia, tienes alertas de impagos, de Experian, tienes un montón de mecanismos, de alertas que te pueden dar ideas sobre lo que está pasando. Y luego está el backstop, el de los famosos 30 días. ¿Vale? Este backstop es tan útil como cuántas veces revises esto, hagas esta foto. Si yo hago la foto trimestralmente y me encuentro un préstamo que tiene 25 días de impago y la siguiente foto no lo voy a hacer hasta el final del siguiente trimestre, para cuando haga la foto probablemente ya esté en más de 90 días. Con lo cual el backstop ahí no me ha funcionado, no me ha servido. Y por otro lado, las medidas de refinanciación o reestructuración o la previsión de que se tengan que realizar, evidentemente, es un indicador. En cuanto a la metodología, bueno, pues lo primero que hay que ver es cómo analizamos, instrumento o deudor. Pues depende. Si son operaciones generalmente minoristas, pero muy grandes, pues la vamos a mirar operación a operación, pero por regla general lo que analizamos es la capacidad de pago de un deudor. Cuando haces un préstamo, tú tienes que ver un préstamo pues tiene su circulante, su financiación a largo plazo, y tú tienes que analizar la capacidad de pago de ese grupo. Eso implica que a efectos de calcular los flujos de caja, tú no vas a considerar los flujos de caja que va a generar la empresa solamente para pagar ese instrumento, sino tienes que generar la capacidad de generar flujos de efectivo que tiene ese deudor en general. En cuanto a los escenarios, evidentemente estos escenarios, si tú estás en un modelo, el propio modelo ya te va a dar esos escenarios y esas variables. Entonces, si yo tengo un escenario base y un escenario pesimista en el que el PIB se incrementa un 1% sobre mi escenario base y uno pesimista en el que se reduce un 1% sobre el escenario base, yo tengo que considerar esos flujos de caja y hacer 3 columnas.
una con mis escenarios de base, que es lo que yo pienso que va a ocurrir, pero luego a partir de ahí tengo que hacer esas proyecciones teniendo en cuenta el nuevo escenario. Entonces, igualmente, pues para hacer eso es relativamente sencillo, porque generalmente en las proyecciones de flujos de caja, si nos vamos aquí, lo tengo aquí, perdonadme, estamos usando flujos de caja libre. En principio, tú no miras una cuenta de resultados, ajustas esa cuenta de resultados por el CAPEX, por la depreciación y amortización, por el efecto de la variación del circulante, para quedarte no solo con el resultado que genera, sino con la caja que realmente ha generado. Y a partir de ahí, esas variables en tu escenario base son las que tú has proyectado, pero tienes que buscar alguna forma de aplicar esa variación que tú has establecido en el PIB a esas proyecciones, con lo cual vas a tener que hacer 3 proyecciones de flujos. Por reglas generales, nuestra propia metodología, y os la pongo como ejemplo, hay más, para cada desviación sobre el escenario base te obliga a poner un efecto de ponderación en esas proyecciones sobre el escenario base, con lo cual al final creas 3 líneas de proyecciones de flujos. El otro punto que es relevante es que el cliente no ha incumplido. Estamos hablando, voy a obviar el análisis de deteriorados, porque ese es el sencillo, ese no tiene cambios, ese es como lo hacemos hasta ahora. Pero en 3 diferentes escenarios tenemos que establecer que al cliente no ha incumplido, le tenemos que dar una probabilidad de incumplimiento en ese escenario. Aquí hay 2 alternativas. Si eres un banco que tienes modelos avanzados para la estimación de deterioro, puedes usar la probabilidad de incumplimiento que tienes asociada a ese cliente al plazo que corresponde a la operación. Y esa es la probabilidad de incumplimiento que le das. Y si además tienes modelos internos y has rodado diferentes escenarios, esa probabilidad de incumplimiento va a ser diferente en cada escenario. Bueno, pues por tanto ahí ya tienes una herramienta para asignar estas probabilidades de incumplimiento. ¿Qué ocurre si no tienes modelo y eres un banco que está aplicando, pues por ejemplo, las soluciones alternativas que proporciona Banco de España? Bueno, pues entonces ahí el analista tiene que tomar una visión sobre esa probabilidad de incumplimiento, tanto en el escenario base como en los escenarios alternativos. Y eso requiere una metodología, porque al final no lo puedes dejar al criterio de una persona que va a diferir del analista de al lado. Entonces, al final, por lo general, mi experiencia en lo que yo he visto es que anualmente se crean tablas por industria y por tipo de producto en el que, y estas pueden ser partir de información interna que tiene el propio banco, o hay proveedores que te dan estas probabilidades de incumplimiento ante distintos escenarios. Y eso es lo que el analista puede aplicar. La tasa de interés efectiva, bueno, pues una novedad que incluía IFRS 9, que no estaba en IAS 39, es que te dejaba utilizar, tenías que utilizar la original, y ahora IFRS 9 añade o el mejor proxy de la original en caso de que no la tengas. La realidad es que ya aplicábamos lo más aproximado que teníamos, pero aquí la relevancia está en que la tasa de descuento tiene que estar ponderada por las operaciones y su plazo, porque si estás descontando flujos de caja de una contrapartida que tiene préstamos de circulante y de largo plazo, va a tener distintos tipos de interés para cada plazo y a efectos de servicio de deuda tú tienes que considerar una tasa ponderada. Pues en cuanto a las proyecciones, lo más habitual es hacer proyecciones de descuentos de flujos a 5 años, siendo el quinto una renta perpetua o un valor residual. Y esa es digamos, esa es la práctica más aceptada. No salvo que te encuentres empresas que tienen planes a muy largo plazo, que están auditados, por ejemplo, empresas que hacen sindicados, lo más habitual es que los planes de negocio sean a 3-4 años y en base a eso tú puedas hacer una proyección y garantizar un valor residual. Y el otro punto interesante es cómo ponderamos el colateral. Y aquí está el eterno debate. En una hipoteca, ¿qué utilizo? ¿Un escenario también para variaciones del precio de la vivienda? Pues esto ya es un poquito más complicado, porque al estar tratando de un préstamo, como es una hipoteca, que es un préstamo a largo plazo, en el que no he incumplido y en el que no existe, por tanto, la expectativa de que tengas que ejecutar el colateral, si tu expectativa es que en un escenario pesimista te tengas que adjudicar el colateral en el año 15 o en el año 10,
¿qué valor va a tener ahí el precio de la vivienda? ¿Cuál va a ser la estadística a utilizar? Yo ahí os remito a lo que os decía sobre que los escenarios tengan un mínimo de precisión. Al final, cuando nosotros analizamos el colateral, usamos la última valoración que tenemos en forma de tasación. Si esa tasación no está actualizada, es más antigua de 12 meses, aplicamos unos factores correctores para ponerla al valor de hoy. Sobre eso ajustamos con el descuento que vamos a tener que aplicar en el mercado, porque nosotros no somos gente que vendemos una casa, sino que vendemos una cartera y nos interesa vender rápido, porque los activos adjudicados nos consumen capital. Por tanto, ahí hay un descuento adicional. También tenemos que en el proceso de adjudicación se incluye una serie de gastos. También los consideramos. Y luego hay unos costes de venta y un plazo hasta la venta. Entonces, todo eso son descuentos uno por uno que tenemos que incluir. Y luego, además, miramos en el pasado cómo hemos vendido esos adjudicados, qué rotación tenemos y qué descuento medio se aplica en esas ventas. Eso también se considera. Con lo cual, ya tienes una valoración del valor recuperable de ese colateral que es bastante precisa. Utilizar eso y proyectar o intentar alterarla por cómo va a estar ese valor dentro de 15 años, pues lleva un poco a tratar de hacer trampas. Yo de aquí a 15 años puedo decir, en este momento precisamente, pues el precio de la vivienda está subiendo. Yo perfectamente podría argumentar que en 10 años todos mis colaterales van a valer 10 o 15% más de lo que valen hoy. Pero también podría argumentar lo contrario. Ya estoy ahí en tiempo, ¿no? Bueno, en ese sentido, la decisión más habitual que hemos optado los bancos es por aplicar todos esos ajustes que hemos comentado, pero no tratar de inferir cómo va a ser el precio de la vivienda en el futuro. Luego, finalmente, y ya con esto termino, lo fundamental aquí, cuando haces análisis individualizado, es que todo el mundo lo haga igual. Lo que implica que, aparte de gobernanza, tienes que revisar el proceso. Anualmente hay que hacer ejercicios de backtesting, hay que hacer formación y hay que asegurarse que todos los analistas están entendiendo los mismos términos y están valorando de la misma forma. Y hay dos formas de hacer esto. Una es pues hacer comparativas entre lo que un analista de una región ha coincidido con lo del otro, y luego también está comparar contra tus propios modelos internos para ver qué desviación hay. Y yo creo que con esto he terminado. Muchísimas gracias, Ricardo. Y ya pasamos la palabra al último de nuestros ponentes, que nos va a hablar del nuevo PGC incorporando la NIF 9, que es nuestro amigo Constancio de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias, Aurora. Gracias a ti. Bien, buenos días a todos. En un primer momento la presentación la titulamos Claves para la adaptación. Ahora ya nos encontramos que hace aproximadamente unas 2 semanas salió el proyecto de reforma del Plan General de Contabilidad para la adaptación a determinadas normas internacionales. Entre ellas, pues la NIF 9, la NIF 15, la NIF 13 y bueno, pues ahora ya podemos hablar de un proyecto más concreto que lo que podríamos plantear en un principio. Bueno, básicamente el proyecto, el borrador que ahora mismo está expuesto a exposición pública, tiene una vocación, como se expone en la exposición de motivos, más que incorporar, más que asumir o adoptar la NIF 9, lo que se hace es una adaptación a la NIF 9, con una vocación en un primer momento más simplificadora, porque la NIF 9 incorpora
especificidades de sectores como el sector de seguros, el sector bancario, y que no se ven necesarias que se vean incorporadas en un plan general de contabilidad con una vocación o destinado fundamentalmente pues, a empresas industriales. Por otra parte, también la adaptación se aprovecha pues, para incorporar doctrina desarrollada por el Instituto de Contabilidad pues, a lo largo de los últimos años, así también como criterios que se han considerado que son más apropiados para la población objetivo de empresas del Plan General de Contabilidad. Asimismo, también pues, se considera, como se expone en la introducción del borrador, pues que resulta necesaria esta adaptación y el desarrollo de determinadas especificidades más simplificadoras, pues con el objeto de cumplir con la Estrategia Europa 2020, así como como las recomendaciones de la Comisión Europea de primero pensar a nivel de primera escala de empresas más pequeñas que en empresas más grandes de mayor tamaño, pues que sí podrían ser las que utilizarían la NIF 9 en total de su plenitud. Pues bien, me voy a centrar en las cuestiones que más resalten de esta adaptación y también comentando las diferencias que pueden encontrarse respecto a la NIF 9. Bueno, en cuanto a lo que son la valoración y clasificación de instrumentos financieros, hay que tener en cuenta que, bueno, fundamentalmente, tanto NIF 39, NIF 9, las distintas propuestas de carteras, de categorías que se realizan, están en función de cómo los flujos de efectivo de los instrumentos financieros se van a recuperar. Entonces, la NIF 39 pivotaba en dos elementos, que era la posibilidad de que los flujos de efectivo fuesen determinables y, por otra parte, se consideraba, hay que tener en cuenta que el contexto a principio en el año 99, 2003, que fue cuando se emitió esta norma, se tenía una visión muy estática de la gestión de carteras de instrumentos financieros. Esto generó pues, también muchas limitaciones a la hora de implementar la NIF 39. Os recuerdo la necesidad de su modificación en el año 2008, precisamente por los problemas que dieron lugar la crisis de mercados de deuda de ese año y que, debido a que se consideraba que las categorías de instrumentos financieros pues tenían una visión muy estanca, no se permitían reclasificaciones salvo determinadas cuestiones, la NIF 9 viene a la NIF 9 y la adaptación de la NIF 9 en el Plan General de Contabilidad, pues vienen a incorporar dos elementos que sustituyen a estas cuestiones. Por un lado, el concepto de solo pago de principal e intereses, al que la propuesta de reforma se refiere como acuerdo básico de préstamo. La definición de flujo de efectivo determinable no estaba en la NIF 39 y bueno, pues sí es cierto que algunos instrumentos financieros se contabilizaban a coste amortizado cuando realmente no deberían estar así. El concepto de solo pago de principal e interés es un concepto mucho más acuñado y desarrollado en la NIF 9. Sin embargo, todo ese desarrollo pues, no se ha visto conveniente incorporarlo en la propuesta del Plan General de reforma del Plan General de Contabilidad. Y, por último, esa visión estática de la gestión de instrumentos financieros se sustituye por una visión más dinámica y, por otro lado, se considera que debe existir un modelo de gestión de las carteras de instrumentos financieros y que ese modelo de gestión de la empresa, de la entidad, puede evolucionar a lo largo del tiempo. Bueno, como he comentado, el concepto de solo pago de principal e intereses pivota en relación a tres elementos que permita la recuperación de la inversión, los flujos de efectivo permitan la recuperación de la inversión, que remuneren el valor del dinero en el tiempo y remunerar otros complementos como pueden ser cuestiones de riesgo, de crédito, de liquidez, etcétera. El Plan General de Contabilidad se refiere de forma general a que el instrumento financiero
podría llegar a tener la contabilidad en base a la valoración de coste amortizado cuando tenga la naturaleza de préstamo ordinario o común o acuerdo básico de préstamo, que es la traslación de este concepto a lo que sería la adaptación de este concepto a nuestra normativa. Bien, estos cuadros pues un poco comparan lo que sería las categorías en el borrador del PGC respecto a NIF 9 y respecto al Plan General de Contabilidad en su redacción actual. Como podemos ver, existe una categoría reconocida en el texto del proyecto, que es la de coste. Esta categoría no existe en la NIF 9, aunque sí la NIF 9 habla del coste como un sustituto, un posible sustituto en determinadas situaciones del valor razonable. La principal diferencia es que, mientras que, por ejemplo, en la gestión de instrumentos financieros bajo el modelo de negocio mixto, ese modelo de negocio no se reconoce en el texto del proyecto y, por tanto, una de las diferencias fundamentales es que el tratamiento de instrumentos financieros a valor razonable con cambio en patrimonio, ese tratamiento ya no estaría contemplado en el texto del borrador. Asimismo, esa categoría de coste se reconoce para elementos que ya estaban en la actual redacción y, además, una de las novedades es que los préstamos participativos, novedad que ya estaba reconocida a través de la doctrina del ICAC, los préstamos participativos se reconocen específicamente como elementos que deben ser contabilizados a coste. Por tanto, se queda a coste amortizado aquellos elementos que cumplen la condición solo de pago de principal e interés, es decir, préstamos ordinarios, y que el modelo de gestión sea la de cobrar los flujos de efectivo. Cuando el modelo de gestión es la venta o se le aplica la opción de valor razonable, entonces se contabilizarían a valor razonable con cambio en resultados, tanto para lo que serían ese PPI, solo pago de principal e intereses, como para otros instrumentos financieros que no cumplan con esa condición. Bueno, respecto al Plan General de Contabilidad, en la redacción actual, pues esto va a dar lugar a una de las principales, de las diferencias más destacadas, y es que la categoría de disponible para la venta desaparecería. Otra de las cuestiones que también se desarrolla un criterio específico es en relación a la modificación tanto de activos como de pasivos. Cuando las modificaciones tanto de pasivos como las de activos no se consideran que cumplen la condición de modificación sustancial, es decir, no dan lugar a la baja. Bueno, en primer lugar, en relación a la modificación de activos, en el texto no se trata específicamente, pero entiendo que por distintas razones y por la misma, como se reconoce en la propia introducción, como ya ha comentado también Jorge, cuando las modificaciones no son sustanciales, la normativa internacional, la NIF 9, habla del reconocimiento de un resultado por modificación por diferencias entre el valor en libros y de la actualización de los nuevos flujos de efectivo proyectados con la tasa efectiva original. Ese resultado, en el texto del borrador, no se reconoce y entendemos que para los activos tampoco sería aplicable, salvo que venga por causa de deterioro, como sí se dice en el texto. Efectivamente, a los pasivos financieros el texto hace o concreta que ese resultado no se puede reconocer y que, en consecuencia, lo que se va a producir en caso de modificación no sustancial es que habrá que recalcular con los nuevos flujos una nueva tasa y, a través de esa tasa, esa diferencia de valor se diferirá junto con los costes a lo largo del tiempo. Por otro lado, es también un criterio que se aplica en lo que serían los activos deteriorados que se han adquirido u originado. Bien, en relación a lo que serían los activos financieros con deterioro crediticio comprado u originado, el texto también hace referencia específica a estos elementos y
Y bueno, habla de la tasa de tipo de interés efectivo ajustado por la calidad crediticia, que sería la que se calcularía en el momento del reconocimiento con los flujos de efectivo que se les proyecta al instrumento financiero, considerando ya ese deterioro de la calidad mermada, de la calidad crediticia mermada. También aquí se hace referencia a un criterio particular diferenciado de la NIF 9, y es que en el caso de que más adelante estos flujos de efectivo se vayan a recalcular o se vayan a proyectar nuevamente, y como consecuencia de esa nueva proyección, en la NIF 9 se permite, bajo la NIF 9 habría que reconocer un resultado como consecuencia de esa nueva proyección de flujos de efectivo, mientras que bajo el proyecto de borrador lo que habría que hacer sería recalcular esa tasa de interés efectiva. Y aquí también hay una cuestión interesante, y es que el texto del borrador nos dice que en el supuesto de que la alternativa más realista, en el caso de adquirir un activo financiero deteriorado, en el caso de que la alternativa más realista para recuperar el valor de la inversión fuese por vía de la eventual adjudicación y realización de la correspondiente garantía, la empresa no reconocerá ingreso alguno y mantendrá valorado el activo financiero por su precio de adquisición menos, en su caso, las correcciones valorativas necesarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el instrumento financiero precisamente se convierte en una vía para la adquisición de por ejemplo, de un inmueble, pues digamos que prevalece ese valor de ese coste, ese precio de adquisición, prevalecería, y entonces ya el instrumento financiero, más que considerarse como tal, pues sería como el mecanismo para adquirir ese inmueble. Bueno, en relación a los activos, por ir un poco también avanzando más deprisa, los activos financieros a coste, como hemos comentado, son los préstamos participativos que tengan flujos de efectivo de carácter contingente, se reconocerán dentro de esta categoría y sus ingresos se irían reconociendo bajo el devengo de los mismos. Las reclasificaciones, bueno, las reclasificaciones, si precisamente tanto la NIF 9 como el texto del borrador tienen esa vocación de esa permeabilidad entre las categorías de instrumentos financieros, pues ahora la reclasificación sí va a ser posible. Por ejemplo, de elementos de coste amortizado a valor razonable y viceversa, como consecuencia de que la empresa pueda cambiar su modelo de negocio de cobro de flujos a venta de instrumentos financieros. Bueno, en cuanto a las categorías de pasivos financieros, no hay tampoco diferencias así destacables. Sí los hay en los híbridos, básicamente pues por la traslación de los criterios de la NIF 9 a este texto. Por ejemplo, en cuanto a activos financieros, ya todos se van a valorar a valor razonable con cambio en resultados. No es necesario, vamos, aquí ya, por tanto, se prescinde del análisis de riesgos y naturaleza, sino que el instrumento va a ir a valor razonable con cambio en resultados, salvo que cumpla la condición de solo pago de principal e intereses. En cuanto a pasivos financieros, sí se van a separar, salvo que se opte por la opción de valor razonable, y serán separables si les resulta de aplicación por los criterios que ahora mismo están incorporados en el plan. En cuanto a los contratos no financieros, habría que separarlos también si se cumplen pues, las diferencias en naturaleza y riesgo, que ahora mismo también están incorporados en el texto vigente del plan. Más cuestiones. En cuanto a la baja de pasivos financieros, ya hemos comentado que precisamente la diferencia fundamental es que no existe el resultado por modificación. Y en relación a las coberturas contables, sí existen diferencias destacables
respecto a la actual redacción del Plan General de Contabilidad. No obstante, hay que hacer referencia a una posibilidad de seguir utilizando los criterios del Plan General de Contabilidad actualmente vigentes, que es una de las opciones que se nos permite en una de las disposiciones transitorias. Bien, una de las principales, o digamos, la vocación o el enfoque de las coberturas contables en la propuesta es que, si bien acudir a los criterios de cobertura contable en la NIC 39 o en el Plan General de Contabilidad es necesario por el cumplimiento de unos requisitos bastante estrictos, específicamente en relación con los test de eficacia. Sin embargo, estos criterios se relajan relativamente, pero sin embargo, en el texto del plan se nos exige que precisamente una de las características de la cobertura contable era la posibilidad de entrar y salir de ella de forma voluntaria. Pues bien, a partir de ahora, solo se puede, una vez que esté designada la cobertura contable, solo se puede abandonar en el caso de que se dejen de cumplir los requisitos. ¿De acuerdo? Es decir, la empresa ya no podrá revocar la contabilidad de cobertura. Esto sí lo podrá seguir haciendo si se siguen utilizando los principios del actual texto. Las condiciones, bueno, pues las condiciones es que existe una relación económica. Esto va a dar lugar a que desaparece el criterio del 80-125% y que de alguna manera la posibilidad de recurrir al critical term match, ese análisis cualitativo para poder saltar el test de eficacia prospectiva, se va a poder realizar con mayor facilidad. Es decir, ya todos los elementos, si existe una razón de relación entre elemento cubierto y el instrumento, ya no tendríamos que cumplir absolutamente con todos los elementos de identificación entre elemento cubierto y el instrumento. Más cuestiones. En relación a los instrumentos de cobertura designables, comentar que, bueno, ahora también se podrán designar activos y pasivos financieros activos y pasivos financieros que no sean derivados. En relación a las partidas, en relación a las partidas a las partidas cubiertas se podrán designar como componentes cubiertos riesgos de elementos no financieros que se puedan identificar de forma fiable. Y una de las novedades, yo creo que más interesante, es la de la posibilidad de designar una posición neta para coberturas de riesgo de tipo de cambio. Esta cuestión, que con la redacción actual del PGC de la NIC 39 no se permitía la designación de posición neta, ahora sí se puede hacer, con la singularidad de que, por ejemplo, si tenemos proyectados para un ejercicio, por ejemplo, flujos de efectivo pues, por ventas en una divisa y flujos de efectivo por adquisición por elementos, por ejemplo, del inmovilizado, efectivamente habrá ahí una posición neta con una cobertura financiera designada e identificada, pero sin embargo el problema que plantea esto es que al no poderse aplicar en una cobertura contable, pues el problema es que los riesgos de tipo de cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias iban a afectar a ejercicios diferentes entre lo que serían, por ejemplo, el riesgo de tipo de cambio para ingresos y el riesgo de tipo de cambio en un inmovilizado. ¿Por qué? Porque el inmovilizado, su riesgo de tipo de cambio no afecta hasta que éste no se amortice. Y la singularidad que tiene esta cobertura contable es que precisamente va a permitir que de pérdidas y ganancias se extraiga el riesgo de tipo de cambio y se deje en patrimonio neto hasta que el elemento que afecte a periodos posteriores pues afecte a estos ejercicios y, por tanto, se traslade nuevamente del patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias estos
estos resultados por riesgo de tipo de cambio. Esto, naturalmente, habría que diseñar de alguna manera movimientos en el plan de cuentas del plan, perdón, en el plan de cuentas del borrador o en las reformas del plan de cuentas del borrador para que se prevean estos movimientos, porque esta cobertura es pérdidas y ganancias contra patrimonio neto, que habría que tener presente. Bueno, en cuanto, no sé si ya hacemos referencia a la primera adopción o como todavía tenemos un año y pico, pues lo podemos dejar, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues nada, ya que me han sacado el pañuelo, pues muchas gracias. Constancia, eso será para el año que viene. De acuerdo. Os pues esperamos, por supuesto, a todos aquí. Haremos solo una exposición de las transitorias. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes por sus presentaciones, reestructuración de deuda, deterioro en gasto individualizado y hablar del borrador del PGC. Pasamos ahora al turno de preguntas. Por favor, comentarios, preguntas, sugerencias. Nuestro bello azafato. Hola, ¿se oye? Sí. Sí. No, nada, simplemente que Jorge habló de reestructuración de deudas, ¿no? Por lo que entiendo, he leído el borrador del PGC, no sé si has comentado que el borrador del PGC, lo que dice Jorge, no lo incorpora. El ajuste que dice Jorge de que a partir de ahora, cuando el 3-10% sale por debajo del 10%, hay un ajuste. Eso en el proyecto del PGC no se incorpora, por lo cual ese ajuste no está en el individual, que le aplique en IFE en consolidado. No, lo afirmo. No es una pregunta, es una afirmación, que no está. Sí, total. Lo del 10%. Es un matiz importante, la verdad. Un matiz importante. Que no está en el borrador del plan, no está eso, no hay que hacer ese ajuste, que decía Jorge, que ha comentado Jorge. Con lo cual es una diferencia entre PGC y NIF 9. Luego, además, curiosamente, por comentar otra cosa de lo que dice Jorge, en el PGC lo que sí se incorpora es el test cualitativo. En el PGC sí se incorpora el test cualitativo y pone ejemplos. Dice, Jorge ha dicho un ejemplo que es el cambio de moneda. Pero pongo otro ejemplo que me ha parecido curioso, que es cuando pasa el préstamo de fijo a variable o de variable a fijo. Cosa que hasta ahora, por lo menos en NIF, no estaba claro si eso era pues una diferencia cualitativa suficiente como para que fuera un préstamo diferente. Pero en cambio en el borrador del PGC dice que eso es como si es un aspecto cualitativo como para considerar que la deuda es diferente. Sí, bajo mi punto de vista esa interpretación cualitativa es un poco arriesgada, ¿no? Porque aplicando eso vamos a dar de baja muchos pasivos cuando hasta ahora a lo mejor no lo haríamos. Porque pasar un préstamo de variable a fijo, de fijo a variable, es bastante habitual en la práctica. Y además la nueva ley hipotecaria por ahí va por fomentar el hipotecas a tipo fijo, que las empresas también toman hipotecas. Y les añade un problema fiscal. Generalmente cuando reestructuras deuda, suele haber ese ajuste suele ser una pérdida, que individualmente no se reconocería, luego no sería deducible fiscalmente en el impuesto de sociedades. Y otra cosa muy curiosa de este tema, ya termino, Jorge y yo estamos muy metidos en el tema. Desde el punto de vista del pasivo, hay que hacer el 10%, ¿vale? Para ver si la nueva deuda es distinta o la misma. Pero, ¿quién tiene el activo? ¿Cómo decide si la deuda, después de la modificación, que amplías el plazo, cambias el spread, cómo decide si es la misma o no el que tiene el activo? Precisamente, ayer, porque sabía que iba a salir esta pregunta. No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado y además no estaba preparado de verdad. Me estaba mirando nuestro libro de interpretación de EY al respecto y pone un ejemplo del tema de la deuda griega, ¿no? Cuando se reestructuró los bonos griegos hace unos años, ¿no? Pues si para el que lo tiene como activo puede aplicar puede aplicar el test del 10% para ver si son distintos o no. Yo he visto eso en la práctica. Sí. Como aplicar la misma lógica que el que tiene el pasivo, pues, ¿qué vas a hacer? Claro, por eso. De hecho, en ningún momento el regulador se ha mojado, diciéndolo vulgarmente, no se ha mojado, porque también habla que es un tema de deterioro versus
reestructuración del activo, ¿no? Al final, cuando te lees ese apartado de nuestro libro, no concluyen nada. Dice que hay las dos visiones, que lo enfoques desde un punto de vista de deterioro o lo enfoques aplicando el test del 10%, para ver si tiene condiciones sustancialmente distintas el activo reestructurado. ¿Alguien más? Felipe. Sí, otro tema, Constancio, que quizás no has comentado por falta de tiempo. Sí, no sé si efectivamente en el proyecto de plan se incluye el aspecto de los pasivos financieros, la opción de valor razonable, que el cambio de valor por el riesgo de crédito propio va a patrimonio neto en la norma internacional. Me imagino que en el PGT no se incluye, ¿no? Hombre, realmente es que como el mismo texto en la introducción reconoce, yo entiendo que es una cuestión muy específica del sector financiero que trasladarlo a un texto como el Plan General de Contabilidad enfocado a empresas industriales, pues la verdad es que introduciría una complejidad que bueno, ya de por sí la opción de valor razonable para los pasivos en el común de las empresas entiendo que va a ser una opción bastante extraña, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un elemento que en el Plan General de Contabilidad no está, pero entiendo que tampoco hace falta. Gracias, Felipe. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta, aprovechando nuestros expertos ponentes? Bueno, pues creo que no es que estemos en tiempo, estamos, Felipe, apúntalo. Y ahora vamos a tener un pequeño descanso y es el momento de visite usted nuestro bar. Es de las cosas que hemos ganado viniendo a la sede de ICAI. Si bajan ustedes por las escaleras a la planta baja, a la izquierda, a 34 segundos, está nuestra cafetería. Tenemos ahora un descanso de media hora. Muchísimas gracias.